Bien, como hemos considerado en los mensajes anteriores, la importancia del matrimonio como la verdadera raíz de todo, ¿no? Porque la familia viene del matrimonio. Y los pasos que Dios ha dejado para que nosotros podamos seguir creciendo en nuestra relación conyugal. Pero ahora eso nos debe de enseñar algo. De igual manera, nuestros hijos pueden tener hasta una mejor vida que nosotros, porque al menos ellos pueden tener el conocimiento teórico, en primer lugar, pero segundo, la vivencia de sus padres. Ahora que conforme empezamos, cuando Lili y yo aprendimos los principios que gobiernan el matrimonio, y los empezamos a poner en práctica, pues obviamente el efecto se dio en la casa, ¿verdad? La armonía que había en la casa y los hijos fueron absorbiendo eso. Entonces, nuestros hijos pueden tener un mejor fundamento para establecer sus vidas y eventualmente sus matrimonios si se casan, o sencillamente desarrollar su carrera o lo que sea el don que Dios les ha dado. De ahí que este estudio sobre la educación de los hijos es importante. Todos tenemos diferentes culturas, diferentes tratos de nuestras familias han sido diferentes, nuestros padres han sido diferentes. Y la información, también esto es importante, porque así como crece el conocimiento, también crece la mentira. Las formas de engañar, y especialmente en la enseñanza de los niños, se ha metido de tal manera el humanismo que lo que más dice la Biblia que usemos, que es la corrección, que es la vara, y después le voy a leer todos esos versículos, pero lo que más nos dice la Biblia que usemos en la corrección de nuestros hijos, inmediatamente el humanismo y el ataque al enemigo es no puede pegarle al niño, y lo meten presos y le pega, y así han quitado lo que es la función número uno de los padres. Recuérdese, ¿cuál es la función número uno de los llamados padres de la patria, de los gobernantes, sino establecer orden en la nación, castigar al que hace lo malo y defender al que está haciendo lo bueno? Bueno, eso se tiene que aprender en la casa, como vas a verlo. El manual del creador nos da los pasos y comienzan en la casa. Entonces, el trabajo que nos tome desarrollar nuestro matrimonio es ahora más importante, porque va a depender de eso cómo vamos a desarrollar el inicio de vida de nuestros hijos. Voy a comenzar con lo que yo llamo una petición a Dios que conviene que todos meditemos. Esto que le voy a leer está en el libro de los Jueces, capítulo 13. Yo voy a conversar en el versículo 8, pero el trasfondo de esto es que la mamá de Sansón, la esposa de Manoa, que es el papá, está sola cuando se le aparece un ángel, y ella se asusta y todo, y desde luego del ángel en forma de varón, como vamos a leer, y entonces ella se asusta y todo, y el ángel le da instrucciones, le dice que va a tener un hijo y cómo debe de criarlo. Entonces ella corre y vamos aquí a su esposo y le cuenta lo que le pasó. Entonces mire la respuesta del esposo de Manoa, del futuro padre de Sansón. En Jueces 13, comienzo en el versículo 8, dice así: entonces Manoa imploró al Señor y dijo, ok, le dejan saber la noticia de que va a ser padre. ¿Y qué es lo que él quiere ahora? Lo primero que se le viene es esto: te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste, que venga otra vez a nosotros, para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios escuchó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez. No sé cuántos de ustedes lo hayan hecho, pero yo personalmente no recuerdo haberlo hecho. De al tener nuestra primera hija, y luego el segundo y la tercera, al tener la primera hija, yo no recuerdo haber dicho, Señor, enséñanos cómo debe hacerse con esta niña que acaba de nacer. No, claro, le dimos gracias a Dios, nos regocijamos de tener una hija y de ser bendecidos con eso y todo, pero no recuerdo, de plano, entonces no lo hice, haber dicho, Señor, ¿cómo debo de educar a esta hija? ¿Y saben por qué no lo hice? Porque asumí que ya sabía.
Me refiero, era cultural, tradicional, ¿verdad? Ya mi papá nos corrigió a nosotros y nosotros vamos a corregir a nuestros hijos. Y aplicamos lo que aprendimos en casa. Entonces la forma que empezamos a educar a nuestros hijos, la única gran diferencia que había entre nuestra enseñanza y la que recibimos de nuestros padres o de los familiares y todo, era que nosotros ya conocíamos de la palabra de Dios y entonces nuestro comportamiento era diferente. No habían palabras soeces, no había vicios de cigarros, de licor, ni de nada. Tenía un ambiente bonito y nosotros queríamos, ¿verdad?, educarlos correctamente. Sin embargo, Manoah, lo primero que hizo, imagínense, y especialmente en esa cultura, que tener un hijo varón era la gloria y lo importante de todos los hombres, ¿verdad? Porque era la única forma de mantener la continuidad de la familia. El apellido se perdía cuando las hijas se casaban, pero los hijos mantenían la continuidad del apellido. Entonces él pide, enséñanos lo que ha de hacer lo que hemos de hacer con el niño y que ha de nacer. Tanto los creyentes como no creyentes, los que estudian en los sociológicos, como puse en el anuncio, están de acuerdo en que los primeros 7 años, dicen en los libros humanos, en la Biblia dice que es hasta los 12, pero los primeros 7 años es donde se forma el carácter, el sentido de valores, las cosas que el niño aprende, no por teoría, no porque se le está enseñando, sino que por vivencia. La expresión común es lo maman en casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el comportamiento de los padres y la forma en la que se llevan las relaciones dentro de la casa. Esa es la primera escuela y es la que está formando el carácter del niño. Porque las cosas que se aprenden teóricamente, cuando ya tenemos uso del raciocinio, también se pueden cambiar fácilmente con otra información. Pero lo que aprendemos en casa no es teóricamente, no entró por enseñanza, sino que lo absorbimos. Era el medio ambiente en el que nos envolvíamos. Y entonces esos cuesta cambiarlos porque no entraron razonadamente, no entraron de que, ok, ya entendí que esto es bueno y esto es malo, así que me voy a quedar con lo bueno. No, lo absorbimos. Todo lo que estaba en casa lo absorbimos, ¿verdad? Y eso formó nuestro carácter y nuestro sentido de valores. Entonces, Dios escuchó la oración de Manoah y regresó el ángel, y entonces me voy al versículo, ¿cuál sería el siguiente? El 9a. Dice, y Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan. Esa es otra cosa importante. Manoah aceptó como verdad lo que le estaba diciendo ese ángel. Y le dice, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación? Dese cuenta la importancia de estas preguntas. Lo primero que quiero llamar su atención es que Manoah, el padre, no está diciendo que su hijo va a ser como era lo tradicional. Si el padre era carpintero, el hijo era carpintero. Si el padre era carnicero, el hijo era carnicero. Manoah no está diciendo eso. Manoah está reconociendo que en primer lugar este hijo es una dádiva de Dios. Y esto es importante que lo entendamos, padres. Los hijos son de Dios. Nosotros solo tenemos el privilegio de crearlos en sus primeros caminos antes de que lleguen a la edad de la madurez y se separen de nosotros. Y que empiecen a buscar lo que Dios quiere para ellos, lo que Dios tiene para ellos. Y nuestra tarea es aprender a conocer a nuestros hijos y ver los dones que Dios ha puesto en ellos y encaminarlos a que desarrollen esos dones que Dios ha puesto en ellos. No es lo que nosotros queramos. Queremos un doctor en la familia, queremos un abogado en la familia. Miren, eso de los títulos es una de las grandes afanes de este siglo, de los cuales Jesús nos advirtió, que son los afanes de este siglo los que le roban la comida, el sustento a la raíz de la buena planta, y nace la cizaña, nacen los espinos y los abrojos y todo lo demás. Entonces este padre del manual del creador nos está dejando el ejemplo. Hay que preguntarle a Dios
cuáles son las características, el don, los talentos, las habilidades, el llamado, lo que sea, de cada uno de nuestros hijos, y tenemos que aprender a observarlos y darnos cuenta a qué se inclinan más. ¿Cuáles son las cosas que fácilmente las hacen? ¿Cuáles son las cosas que las resienten un poco? Y empezar a encaminarlos al uso de esas habilidades, de esos talentos que traen. La familia es la escuela de principios y valores. Esas son cosas que el Estado no debe tocar. El Estado no se debe meter para nada con los principios y los valores, que es nuestra responsabilidad y consecuentemente nuestro derecho y nuestra obligación de educar a nuestros hijos. El Estado podrá enseñar lo que hasta donde nosotros le deleguemos autoridad, y le podemos delegar autoridad para que enseñe responsabilidad cívica, buena cordura, ¿verdad? Respeto mutuo y cosas de esa índole, pero no para que se meta a hablar acerca de los valores y los principios, mucho menos de los derechos inalienables, porque toda esa cadena de pseudo derechos lo que son es una barbaridad, son abominaciones con las cuales se quiere ensuciar y destruir la mente de los niños. Entonces, familia, lo que nuestros hijos aprenden en sus primeros años, 7 años a 12 años, en nuestra casa, es lo que va a convertir sus valores, su identidad y sus principios. Muy bien, la enseñanza teórica, como digo, se puede dar en cualquier lugar, en cualquier escuela y todo lo demás, pero la enseñanza vivencial que se tiene en la familia, esa es la que va a quedar en el corazón y en el subconsciente de nuestros hijos, porque no va a ser ni siquiera una enseñanza consciente, como les digo, sino que es subconsciente. Entonces hoy vamos a empezar a ver lo que el manual del Creador dice acerca de la educación de los niños. E insisto, padres, no es de que ustedes quieran lo mejor para sus hijos y por eso lo están enseñando a que sea doctor, abogado, ingeniero. No, no, no. Ustedes lo que tienen que aprender es lo que nos acaba de enseñar la oración de Manoah. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es para ese niño que está poniendo en nuestra mayordomía, en nuestra administración, pero no en nuestra propiedad? Nuestros hijos no son propiedad nuestra, sino que somos mayordomos en los primeros años de ellos, y mientras están en casa, desde luego, pero luego ellos los tenemos que entregar a Dios para el llamado, las habilidades, los dones, los talentos que Dios quiera que use. Ok, entonces el ángel de Jehová, regreso a la lectura de Jueces capítulo 13, voy al versículo 13, para que oigamos lo que el ángel le dice a Manoah cuando pregunta cómo debo de educar a este niño. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer, la mamá, desde luego, se guardará de todas las cosas que yo le dije. Como le mencioné en el contexto, y usted lo puede leer en su Biblia, en el contexto el ángel le dice: el niño va a ser nazareo a Dios desde su nacimiento. Nazareo era una clase de persona separada totalmente para Dios. No se cortaba el pelo, no tomaba vino, no tomaba nada que tuviera licor y se abstenía de ciertas cosas. O sea que era un llamado a que fuera una persona especial para Dios. Pero el punto clave aquí es que todo lo que le estaban ordenando a los nazareos que no hicieran, como este hijo desde el vientre ya está llamado para ser nazareo, lo que primero que dice es: la mujer, o sea la mamá, se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Mire qué tremendo. Y esto es algo que les suplico que capte. La educación del niño, el entrenamiento del niño comienza desde el vientre de la madre. Y eso que simplemente de lo de la comida. Allá hoy en día se sabe que las mujeres embarazadas no deben de comer ciertas cosas precisamente para no dañar al niño que se está formando y desarrollando en su vientre. Bueno, pero aquí el concepto también es en lo espiritual. Recuerdo que cuando nos casamos, desde luego, cuando tuvimos nuestra primera hija, no conocíamos nada de esto.
No sabíamos el hecho de que aún desde el vientre de la madre ya está recibiendo un equipamiento el bebé. Porque aunque el cuerpo, la carne, tiene edad física, el espíritu no. Desde luego, el espíritu está limitado conforme se va desarrollando la forma de expresarse. Pero desde ya está recibiendo, y especialmente el alma, que el alma es el centro de las emociones y de la voluntad. Cuando se casó nuestra hija, en el primer tiempo de su matrimonio, como no teníamos dinero para ayudarles financieramente, les dijimos que se fueran a vivir con nosotros, ¿verdad? Que vivieran en casa, porque estábamos viviendo en una casa grande, donde habían 2 cuartos separados totalmente para ellos, para que uno fuera al dormitorio, el otro fuera a su sala, y nosotros respetaríamos su matrimonio, no por el hecho de que estuviéramos en la misma casa, íbamos a estar encima. No tenían que pedirnos permiso ni para salir, ni para entrar, ni nada. Era como que estuvieran viviendo en un apartamento. Claro, era obvio que nos mirábamos, nos reíamos, nos platicábamos, pero no nos metíamos para nada en su vida. Pero el punto es este: ellos tenían la televisión en el dormitorio, ¿verdad? Y al otro lado tenía la salita donde recibían a sus amigos y todo lo demás. Pero ya para ese entonces yo ya iba aprendiendo cosas, y entonces la única cosa que hice de chute, porque no me pidieron, no me invitaron, sino que yo llegué y les dije: miren, les voy a decir una cosa. El bebé, aunque está en su cunita, dormida, su alma, su ser, está captando las emociones que hay en el cuarto. Entonces, si hay una película de suspenso, por ejemplo, y la música, todo eso lo está absorbiendo la niña. Y desde luego le va a afectar emocionalmente. Y luego, para cuando nacen, dicen: nació un hijo, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Bueno, uno que es bien activo y todo, y bien, otros que son bien temerosos y todo. Porque desde el vientre ya están recibiendo las emociones. Las cosas que se están dando. Y el ejemplo que les digo yo, que los niños, como no entienden obviamente el idioma ni nada, lo que absorben son más que todo las emociones. Y yo les decía que se puede llegar a un niño y decirle: ¡ay, qué niño tan horrible! Mire qué horrible, este parece un monito. Y el niño está: ¿por qué? Porque lo que está sintiendo son palabras así alegres y todo. Y se puede llegar a decirle: ¡ay, es el muchacho más lindo del mundo! Y se echa a llorar, ¿ok? Porque están absorbiendo emociones. El ambiente en el que está siendo absorbido por su alma. Entonces, es importante lo que está diciendo. La mamá se debe de abstener de todo lo que al niño o a la niña le daña. Entonces, así como en las comidas físicas se hacen esas acepciones, también en las emociones, en los ambientes en los que se tiene a los hijos, afecta grandemente. Ya cuando conocía con el tiempo, cuando ya teníamos más experiencia, nuestra tercera hija nació 14 años después del segundo. Así que ya habíamos agarrado un poco de experiencia con Lili, ya teníamos un poquito más conocimiento. Y desde entonces, desde que Lili concibió en su vientre, empezamos a hablarle al bebé y a poner música suave y todo. Cuando nació, en su cuna, a la par de la cuna, yo le ponía la grabadora y me tomé la tarea de grabar el libro de los Salmos y el libro de Proverbios con mi voz y con música instrumental de fondo de un grupo de aquel entonces llamado Maranata. Tenían una linda música instrumental. Y entonces, con la música suave, instrumental, yo leyéndole la palabra de Dios. Y dormía tranquilita la niña, ¿verdad? Entonces, esas son las primeras cosas que, bueno, los que ya tenemos los hijos grandes, ya no podemos volver a ello. Pero podemos enseñar a nuestros hijos para el trato de los nietos. Y podemos enseñar a otros jóvenes que quieran escuchar en las congregaciones, en la iglesia, en los tiempos de estudio, como ahorita. Si hay jóvenes que tienen hijos pequeños todavía se puede corregir. Nosotros, cuando aprendimos los principios de la educación de los niños, ya nuestros hijos tenían como 8 años Ondina y 6 años Brandon. Pero era todavía una buena edad
para cambiar las cosas, corregir mis errores, corregir lo que yo no había aprendido y enseñado y empezar a ponerlo por obra. Entonces, regla número 1, principio número 1, la educación del niño comienza desde el vientre de la madre. Y es en el ámbito emocional más que todo. No es que nacen niños calmaditos y niños eléctricos, como dicen y todo, sino que también tiene que ver con lo que es mamá está comiendo espiritual, emocionalmente. Ok, entonces vemos aquí de la respuesta del ángel que aunque este tenía un llamado desde el vientre, todos de una u otra manera ya venimos con unos dones y unas habilidades, características, nuestra individualidad que Dios nos ha dado. O sea que todos desde el vientre ya venimos como Dios quiere que seamos, ¿verdad? Lo primero es que, y otra cosa que digo yo, y bueno, la oí de plano en mi juventud, cuando comenzaba en el cristianismo, y por eso la aprendí, de que el primer Dios que los niños conocen somos los padres. ¿Por qué? Porque somos los que le estamos dando de comer, somos los que lo estamos guardando, protegiendo, etcétera. El primer Dios que tienen, visible, una representatividad, somos los padres. Tenemos que tener cuidado de eso también, de la representatividad de Dios que hacemos ante nuestros hijos. La segunda, entonces, el entrenamiento del niño comenzaría en la vida de los padres. Y miren, no solo no es correcto, sino que hasta es dañino pedirle a los hijos que hagan cosas que nosotros no hacemos, ¿verdad? No podés esto y lo otro y nosotros sí lo hacemos. Bueno, desde luego, hay cosas que obviamente sí hacemos nosotros, pero no le vamos a poder permitir a los hijos. Pero me refiero, no son vicios, no son cosas malas. O no mintas, ¿verdad? Nada de mentir, pero si toca la puerta decir que no estoy, ¿verdad? Eso es mucho más dañino que no enseñarles nada. Sino que estarles enseñando cosas conflictivas. Le digo que no haga esto, pero me ve a hacerlo. ¿Ven? Ese trauma que se les va causando al niño y los desconcierta. Así que la educación de los niños comienza con el comportamiento de los padres y con el medio ambiente que formen en casa para el desarrollo de los niños. Sigo leyendo. Las instrucciones están en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 5 al 7. Dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esta porción es muy importante. Tiene muchos principios que necesitan interpretarse. No están explícitos, pero sí están implícitos. Y están aquí para que nosotros les pongamos atención. En primer lugar, note cómo comienza otra vez diciendo que primero somos nosotros los que tenemos que captar estas palabras para luego repetirlas a nuestros hijos. Si no estamos nosotros aprendiendo, viviendo lo que queremos que nuestros hijos se desarrollen y lleguen a ser, no tenemos derecho moral. Estamos siendo falsos al decirle, ¿verdad? Tienes que ser disciplinado en esto y esto, y nosotros no lo somos, ¿verdad? Tenemos que vivir primero nosotros. Dice, estas palabras que yo te mando, ¿verdad? Te ordeno hoy. Y son, primero, para guardarse en el corazón, o sea, creer los sentimientos, emociones de los padres y amar a Dios con todo el corazón, todo el alma y todas las fuerzas. Y las palabras que yo te mando hoy, escuchen eso ahora, y las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué significa eso? Significa que el humanismo apela a las emociones, apela al corazón.
Me dice, ay, papá, no le pegue al niño, no seas malo, mira el pobrecito, y esto y lo otro, ¿verdad? Y entonces las emociones del padre, de la madre, bueno, quizás solo le voy a hablar, solo lo voy a regañar, pero si cometió una falta que la Biblia dice que se corrija con vara, aquí está el mandato. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En otras palabras, no importa lo que pienses y sientas. Si piensas que, ay, qué pobrecito, no importa. Si la Biblia dice que merece vara, le das vara. Porque esas palabras que Dios ordena deben estar por encima de nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso. Dice, engañoso es el corazón y malvado. ¿Quién lo comprenderá? Solo Dios. Y como Dios es el único que conoce el corazón y las emociones, son sus reglas las que se deben aplicar en casa. Los niños entonces tienen que ser entrenados desde el vientre, desde bebitos, y vamos a ir aclarando, claro, la forma de ir educando a nuestros hijos conforme van creciendo, que en bebitos de días, de meses, de años, pero el punto es, primero los padres tenemos que estar claros lo que la Biblia dice, que es la forma en la que el verdadero padre de estas criaturas, que nosotros tenemos el privilegio de estar creando, siendo, como digo, los tutores que el padre ha puesto sobre sus hijos, el tutor y el padre nos dice ¿qué quiere que enseñemos al hijo? Estas palabras que yo te mando hoy son las que le vas a enseñar al niño que estoy poniendo en tu familia, a los hijos que estoy poniendo en tu familia. Ok, sobre tu corazón entonces implica que tiene que estar sobre los sentimientos, las emociones, la tradición, la cultura, los abuelos y todo lo demás. Si la Biblia dice, insisto, ante esta situación del niño, esta es la corrección, esta es la disciplina que se debe aplicar, esa es la que hay que aplicar. Luego, con respecto, dice, y las repetirás. La palabra repetir en el original significa inculcar. Eso quiere decir repetir con empeño muchas veces algo a alguien. Esto es para los niños. Para los niños, como vienen en un libro en blanco, ¿verdad? Una hoja en blanco, hay que repetirles y repetirles hasta que quede grabado en ellos. Desde su infancia. Por ejemplo, le cuento de nuestra infancia, mi infancia. ¿Verdad? Mi papá nos enseñó claramente porque él tenía un chicote de caballo y cuando no hacíamos lo que había que hacer, experimentábamos el chicote de caballo. Y él tenía un dicho que no lo inculcó. Ustedes piensan que no Dios los está viendo, pero Dios los está viendo. Y cuando ustedes hacen algo, si mienten, Dios lo sabe que ustedes están mintiendo. Entonces, cuando pasaba algo y mi papá pues no sabía porque no estaba ahí, entonces se preguntaba, a ver, ¿fuiste tú? ¿Qué pasaste algo? Y teníamos que decir, Dios me está oyendo que yo no fui. y como nos inculcó temor a Dios para que no nos fuera, aunque fuera equivocadamente, mi papá no leyó la Biblia, que yo sepa, hasta que yo le regalé una. Así que no leyó la Biblia ni nada, no nos enseñó versículos bíblicos ni nada, pero nos inculcó temor a Dios, porque Dios nos estaba viendo y Dios lo oye todo, lo cual es cierto. ¿Se da cuenta? Por eso sí produjo temor, porque es una verdad. Dios lo está viendo todo, Dios lo sabe todo, Dios lo oye todo. No hay nada oculto delante de él. Bueno, pero es solo para ilustrarle lo de inculcar valores, inculcar principios en los niños de esto. Entonces, repetirlo y dice, bueno, ya le digo, repetir es repetir con mucho empeño, a veces, muchas veces algo a alguien. Ahora bien, note los escenarios, dice, y las repetirás a tus hijos. ¿Dónde estaba? Es que me estoy adelantando. Y la repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando andes en la calle, en todo tiempo. Los escenarios están un poco raros. No, pero
no quiere decir que cuando vayamos en la calle le vayamos diciendo, entonces Dios te está viendo y Dios te está oyendo, en mi caso, ¿no? O, ¿verdad? Dice, debes de obedecer porque el primer mandamiento con promesa. No es de que lo vayamos diciéndole todo el tiempo. Lo que está diciendo implícitamente es que hay que aprovechar todas las experiencias de la vida para inculcar los principios. Dice claramente en el libro de Proverbios que la sabiduría alza su voz en las calles, en los mercados, en los lugares de reunión, que todos lados dice hasta a los simples, oigan simples cuánto tiempo van a amar la simpleza y no quieren aprender sabiduría. Entonces lo que está diciendo aquí es todas las situaciones que van a ir experimentando en su caminar y en su vida, aprovecha las circunstancias para aplicar la palabra y los principios a lo que pasa. Ay, hubo un choque y todo ahí. Bueno, ves, mijo, eso pasa cuando las personas no respetan que la luz roja significa parar y se aprovecha para enseñar principios y normas. Y parece que estoy hablando de ley. No estoy hablando, bueno, déjeme ir de una vez mejor a Génesis capítulo 18. Porque aquí es cuando Dios ya separa a Abraham de su familia, de su parentela, de su tradición, de su cultura, y le dice que va a hacer con él una nueva casa. La casa en la Biblia no se refiere al lugar de habitación, se refiere a la descendencia familiar. La casa de Taré, Abraham era de la casa de Taré, de la descendencia de Taré. Por eso Dios le dijo, deja la casa de tu padre. En otras palabras, rompe con las tradiciones de tus padres, con la cultura de la tierra en la que vives, y te vas a ir a otra tierra donde yo te voy a enseñar nuevas tradiciones y nuevas culturas. Y dice así, Génesis 18, comenzando en el versículo 17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Note, todo eso está lindo. Y ahora escuche, que porque la palabra que sigue es porque. Ahorita nos viene la causa, la razón por la cual Dios le va a confiar a Abraham sus planes. Porque Dios sabe que Abraham va a llegar a ser esa nación grande y todo. ¿Por qué lo sabe Dios? Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Ven? Entonces, la justicia y el juicio no lo enseña el gobierno civil. La justicia y el juicio la enseñan los padres en casa. Por eso es que todos los ciudadanos debiéramos estar claros de lo que es justo, de lo que es la justicia, para que los gobernantes que ponemos para que velen por la justicia, velen por la justicia. Y cuando salgan con todas estas abominaciones, con todos estos agravios bajo forma de ley con los que nos tratan, les podemos decir, no señores, eso no es justo y no les delegamos autoridad para eso. Y no tocan a mis hijos con temas que vayan contrarios a lo que es justo y es justicia delante de Dios. Entonces, la justicia. Tienen que enseñarle a sus hijos a ser justos en sus tratos entre hermanos. Más adelante le voy a hablar de reglas de la casa. Pero una de las reglas de la casa nuestra era precisamente que nuestros hijos no se podían insultar, ni ponerse apodos, ni decirse palabras feas. Eso lo castigábamos, ¿verdad? Para que hubiese respeto mutuo, ¿verdad? Para que se tratasen los dos correctamente. Bueno, pero queda una parte del versículo que no leí. Entonces, Dios está confiando en Abraham porque Abraham va a enseñar justicia y juicio en su casa. Pero todavía falta un pedacito que dice que para que anden en el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, a pesar de que Dios estaba hablando de todas esas cosas grandes para Abraham, ¿verdad? Que va a ser de gran bendición a las naciones, a las familias de la tierra, que va a ser una nación grande y fuerte, y todo eso tenía que depender de la obediencia de Abraham en inculcar justicia y juicio en su casa. Lo mismo es con nuestros hogares hoy en día. Cuando el pueblo de Israel ya iba a entrar a la tierra prometida,
Dios puso en un monte las maldiciones, las bendiciones, y en el otro monte las maldiciones. Y dijo que si se guardaba la ley de Dios, vendrían todas estas bendiciones sobre ellos. Pero si se desobedecían las leyes de Dios, vendrían todas estas maldiciones. Entonces aquí está pasando lo mismo. Dice que Abraham debe de enseñar justicia y juicio en su casa para que se cumpla todo lo que Dios ha hablado acerca de él. Implícitamente, si no enseña justicia y juicio, no se cumple lo que Dios ha hablado acerca de él. Entonces la aplicación para nosotros. Si en nuestra casa nosotros aplicamos justicia y juicio en nuestro trato, la bendición de Dios y la aprobación de Dios, que es lo más importante, estará sobre nosotros, sobre nuestra casa y sobre nuestros hijos. Mire, y esto es sumamente importante de entenderlo. Cuando nosotros hacemos lo que es justo, y como les digo, no vamos a estar enseñando justicia y juicio a nuestros niños de 4, 5 años o hasta saber hasta qué edad vamos a empezar ya a hablarles más claro. A lo que quiero llegar ahorita es cómo le enseño justicia y juicio a mi bebé, a los bebés. Ok, como dije, van a absorber la atmósfera de la casa y lo que vean, lo que oigan y que se está dando en la casa. ¿Cuál es mi trato para con mi cónyuge? La trato como dice la Biblia que trate a la esposa. ¿Cuál es el trato de ella para conmigo? Me respeta como dice la Biblia. Y cuando pasan cosas, por ejemplo, accidentes pasan, ¿verdad? Ya sea por descuido o por lo que sea, a veces se derrama la leche o algo. ¿Cómo reaccionamos ante eso? ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? Mira lo que... está bien, hijo, está bien. Eso fue un accidente. Ahora voy a traer aquel trapito, vamos a secar aquí algo. Me explico. Todo ahí se está poniendo en práctica lo de que estas palabras que yo te ordeno hoy, se las repetirás a tus hijos comiendo, caminando, en todas las disciplinas de la casa. Todo esto hasta ahorita que estoy hablando es el punto de que es responsabilidad de los padres de enseñar la justicia y el juicio en la casa, y que los padres deben abstenerse de comer las cosas que sus hijos no deben comer. ¿Ya? Estoy hablándoles para los que no ven esto, sino que solo lo oyen en audio. Cuando digo comer me refiero a el pensamiento, alimento espiritual, alimento intelectual, ¿verdad? Lo que nosotros estamos practicando. Eso es lo que vamos a estar transmitiendo automáticamente, inherentemente, subconscientemente en la mente y en el alma de nuestros hijos. Entonces, para que los padres logremos esa actitud correcta para con los hijos, también Dios nos ha dejado un proceso. No, Dios nunca nos manda a hacer cosas para las que no nos capacite o nos dé las herramientas. Y en la educación de los hijos, Dios nos ha dejado un proceso. El primer paso, solo le voy a dar los títulos ahorita, no los voy a desarrollar porque si no sería muy largo. El primer paso es conocer las normas que Dios pone para con los hijos. Y el segundo paso, después de conocer las normas, es el aplicar las normas nosotros, conocerlas nosotros y luego enseñarlas a los hijos. Eso lo vamos a empezar a ver mañana. Hoy nos quedamos hasta aquí para resumir el primer punto. Los hijos son una encomienda de Dios a nosotros. No son nuestros hijos, no son nuestra propiedad. De hecho, está explícito lo que aprendimos en lo del matrimonio. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Los hijos están diseñados, voy a decirlo así, para dejarnos, ¿verdad? Y lo único que quedamos somos los cónyuges. Los primeros representantes de Dios somos los padres. Si no hay una actitud correcta de nuestra parte, si nosotros no hacemos las cosas como las debiésemos decir, o si no vivimos lo que estamos hablando y enseñando, entonces
vamos a estar violando el principio de Dios. Y tenemos que aprender primero nosotros lo que enseña la palabra de Dios, la justicia y el juicio, para luego educar a nuestros hijos en ellos. Y la principal oración entonces debe ser: Señor, enséñanos cómo debe de ser el desarrollo de la vida de estos niños, o de este niño, de esta niña que tú has puesto en nuestras manos. ¿Cuál es tu voluntad para él, para ella? Y danos la gracia primero para aprender nosotros a vivir conforme a tu palabra y luego pasarla a ellos. Ok, lo dejo hasta aquí como introducción. ¿Preguntas o comentarios?